Hay lugares donde el silencio grita. En la oscuridad, la verdad espera ser descubierta por quienes se atreven a mirar demasiado cerca. Durante décadas, la humanidad jugó con el poder de crear y destruir. En laboratorios ocultos, científicos intentaron dominar la mente y desafiar la moral. Cada experimento prometía respuestas, pero con cada intento, algo oscuro despertaba. Cada experimento revelaba algo más oscuro. No buscaban entender el mundo, sino dominarlo. Cada paso hacia el conocimiento los alejaba un poco más de la razón. Y cuando miraron dentro de la mente humana, descubrieron algo que jamás debieron despertar. Los ojos que miraron dentro del horror nunca volvieron a ser los mismos. Porque cuando la ciencia cruza los límites que la humanidad trazó, la moral desaparece. Y lo que queda es solo la ambición. El precio de mirar demasiado profundo siempre se paga con la mente. Esto es solo el comienzo. Lo que estás a punto de oír cambiará tu forma de entender la historia. El miedo no está en el pasado, está aquí, esperando a ser recordado. 1971. 24 voluntarios aceptaron un juego peligroso, simular una prisión para entender el poder. Pero el experimento pronto se volvió real. El control desapareció y la mente humana mostró su lado más oscuro. Los guardias empezaron a gritar, humillar y castigar. Los prisioneros lloraban, pedían ayuda, perdían el control, algunos colapsaban, otros fingían obediencia. Nadie los obligaba a seguir, pero lo hicieron. Zimbardo observaba en silencio, mientras la humanidad desaparecía detrás del uniforme. Zimbardo observaba en silencio mientras todo se desmoronaba. Los guardias habían perdido el control y los prisioneros, la esperanza. El experimento debía detenerse, pero nadie quería aceptar que el mal no venía del uniforme, sino del ser humano mismo. En solo 6 días, el experimento se salió de control. Lo que comenzó como un juego psicológico terminó en terror. Los guardias perdieron la razón, los prisioneros, la esperanza. Y entre las paredes de esa falsa prisión, la humanidad se desvaneció en silencio. El experimento de Stanford terminó abruptamente, pero las cicatrices quedaron para siempre. Zimbardo lo detuvo. Demasiado tarde. Demostró que la autoridad sin límites convierte la bondad en crueldad y la empatía en silencio. El mal no siempre lleva uniforme, a veces solo un hombre en poder. 1961, en Stanley Milgram, quería entender la obediencia. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando una figura de autoridad dice A, continúe? Ese día descubrió que el miedo puede ser más fuerte que la conciencia. El voluntario dudó, pero la voz insistió. Por favor, continúe. Cada descarga parecía más fuerte, cada grito más real. No sabía que todo era una simulación, pero su miedo sí lo era. Así, la obediencia se volvió una pesadilla. El sujeto presionó el interruptor. Un grito atravesó la pared, pero la voz autoritaria repitió. Continúe. El miedo, la duda y la culpa se mezclaron. Cada descarga borraba un poco más de humanidad. En ese silencio posterior, el verdadero experimento ya había comenzado. El hombre comenzó a temblar. Sus manos sudaban, su voz temblaba. Miró al experimentador buscando detenerse, pero la respuesta fue fría and continue. Cada grito lo rompía un poco más, y entendió que la obediencia puede destruir lo que nos hace humanos. El experimento terminó, pero el silencio pesaba más que los gritos. Milgram observó a sus voluntarios, rostros vacíos, manos temblorosas. Habían seguido órdenes, sí, pero algo dentro de ellos se había roto. Y en ese momento comprendió, no estudiaba la obediencia, sino lo fácil que es destruir la conciencia humana. En el norte de China, durante la Segunda Guerra Mundial, existió un lugar tan oscuro que el mundo intentó olvidarlo. Unidad 731. Allí, los científicos no buscaban curar, sino perfeccionar la destrucción. Cada experimento era un crimen disfrazado de progreso. En las cámaras heladas de la Unidad 731, los prisioneros eran llamados marutas antroncos. Sin nombre, sin esperanza, congelados, infectados, abiertos vivos. Todo en nombre de la ciencia. El dolor era solo un número en sus cuadernos. Dentro del laboratorio, el aire olía a metal y silencio. Frascos alineados, cuerpos numerados. Los científicos anotaban datos. Mientras los gritos se perdían tras las paredes, allí la ciencia dejó de curar y comenzó a destruir. Cuando Japón perdió la guerra, los científicos de la Unidad 731 comenzaron a destruirlo todo. Archivos, muestras,
cuerpos querían borrar la evidencia de sus crímenes, pero las cenizas no pueden ocultar la verdad. Cada página que ardía escribía una historia que el mundo jamás olvidaría. Cuando Japón perdió la guerra, los científicos de la Unidad 731 comenzaron a destruirlo todo. Archivos, muestras, cuerpos, querían borrar la evidencia de sus crímenes, pero las cenizas no pueden ocultar la verdad. Cada página que ardía escribía una historia que el mundo jamás olvidaría. A comienzos de los años 50, la CIA inició un proyecto secreto llamado MK Ultra. Buscaban el control total de la mente humana, hipnosis, drogas, tortura psicológica. Todo era permitido en nombre de la seguridad nacional. A los sujetos se les administraba LSD sin aviso. Veían luces, rostros distorsionados, escuchaban voces que no existían. Los científicos observaban fascinados, mientras la realidad se desmoronaba. No buscaban curar la mente, sino romperla y reconstruirla a su antojo. Los sujetos eran hipnotizados una y otra vez, mientras sus recuerdos se borraban como si nunca hubieran existido. La mente se dividía, la voluntad desaparecía. Cada palabra del investigador se convertía en orden. Ya no eran personas, eran programas humanos esperando ser activados. Bajo la hipnosis, el sujeto obedecía sin pensar. Su mirada vacía seguía cada orden, como si su mente ya no le perteneciera. Los científicos comprendieron que podían romper la voluntad y reconstruirla a su gusto. Décadas después, los archivos de MK Ultra fueron destruidos. Solo quedaron fragmentos, nombres borrados y vidas arruinadas. El gobierno negó todo, pero las víctimas recordaban sueños que no les pertenecían. La ciencia había cruzado una línea de la que nunca regresaría. Y en la sombra, otros proyectos ya estaban comenzando. El conocimiento nos dio poder, pero también nos enseñó a temer lo que somos capaces de hacer. La historia se repite una y otra vez, cada vez con un nuevo nombre, una nueva excusa, y en el silencio de nuestros avances, la humanidad se pregunta, ¿cuánto vale la verdad? Las páginas ardían lentamente, cada palabra convertida en humo y ceniza. El conocimiento era destruido, no por ignorancia, sino por miedo, porque la verdad, cuando se revela, no siempre libera menos a veces, consume. Las luces del laboratorio se apagaron una a una. Los instrumentos quedaron en silencio, testigos de los límites que la ciencia cruzó. Fuera, el mundo siguió su curso, ignorando lo que realmente había ocurrido allí, porque el conocimiento también puede destruir. Entre la luz blanca, una silueta permanecía inmóvil. No era un científico ni una víctima. Era el reflejo de todos nosotros. El conocimiento, la ambición, la culpa, todo lo que intentamos olvidar, seguía ahí. Porque los monstruos que tememos siempre fueron humanos. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos y de sombras que preferimos no mirar. Buscamos entender el mundo, pero a veces, en ese intento, terminamos revelando lo peor de nosotros mismos. Los experimentos cambian, los nombres también, pero la ambición sigue siendo la misma, porque el verdadero monstruo no nació en un laboratorio, sino dentro del ser humano.